Este fin de semana pasado tuve la oportunidad de reunirme con una de las 3 parejas que Dios mediante estaré casando para el 2017. Ya están calendarizados 3 bodas, así es que es una bendición, siempre trae un sentido de, obviamente, de emoción, obviamente el que me dan a mí el privilegio como pastor de celebrar con ellos estos eventos trascendentales. El 2017, por lo menos 3, no sé cuántos más se vayan a animar, cuantos más agarren o les pegue el mosquito del casamiento y se quieran casar en el 2017, pero es una de las cosas que siempre estamos listos para celebrar. El 2017 también anticipamos cosas que van a ser de importancia para la vida de nuestra iglesia. Obviamente, como nación, en el 2017 tenemos presidente nuevo. Yo no sé cuántos de ustedes están emocionados por ello. Yo sé que la mayoría de la gente está listo para un cambio. Lo que significa eso de cambio, espero que sea positivo, obviamente. Pero el 2016, estamos casi al final de él, ¿verdad? Estamos ya a un mes para que termine este año y la celebración o la temporada ha iniciado. Tenemos luces por donde quiera. El tráfico, ¿lo han visto el tráfico? Increíble ese tráfico, pero bueno, ya está esa cuestión de la celebración. Para nosotros como familia, este 2016 ha sido bastante trascendental. Tenemos nuestra primera hija que gradúa de high school, así es que es una celebración importante. Más importante es que ya tiene trabajo, eso es todavía más importante. Nos da mucho gusto que eso sea la realidad para nuestra hija también y gracias al Señor, ojalá se sientan las bases para los que vienen detrás de ella. No garantías, obviamente, cada hijo es diferente, cada hija es diferente, pero estamos emocionados en lo que viene por delante. Pensando en celebraciones, quiero que piensen en lo que viene el próximo año, porque el 2017 es la celebración que nosotros como evangélicos tenemos un suceso trascendental que es 500 años de la Reforma. Hace 500 años, un monje, un sacerdote católico, literalmente lanzó este proyecto llamado la Reforma. Y fue un despegar, fue un desprender de la iglesia madre o la iglesia tradicional e inicia este peregrinar que hoy en día ustedes y yo somos el producto de ello. Por eso es que estamos aquí, por esta reforma. Entonces, esta reforma tuvo que ver con retomar o construir una doctrina saludable. Lo opuesto a saludable obviamente es no saludable, o tal vez usar la palabra enfermo, pero algo que no es saludable. Entonces, anterior a esta doctrina teníamos una situación de doctrinas de esta salud o de esta reforma, teníamos doctrinas que no eran saludables y era algo tóxico, era algo que estaba literalmente manipulando la vida de muchas personas. Y otra vez, este reformador llamado Martín Lutero, obviamente, inicia un proceso a través del libro de Romanos. Es donde inicia esto. El año pasado estudiamos 32 semanas y estudiamos literalmente el libro de Romanos juntos. Es la base de esta reforma. En el 2017 necesitamos como iglesia experimentar una nueva reforma. Y tal vez no va a ser en doctrina saludable, pero vamos a ver en el producto de esa doctrina que es ahora una iglesia saludable. Una iglesia saludable tiene que ser lo que nos lleve a hacer o a estudiar en esta mañana el libro de Efesios, porque así como Romanos habla de la doctrina, el libro de Efesios habla de la iglesia, una iglesia saludable. Ahora, esta iglesia o una iglesia saludable o un organismo, no piensen nada más en términos de iglesia, piensen en términos de familia, en términos de su cuerpo. Si no está saludable el cuerpo, obviamente hay un problema en ello. Tiene que ver con la cuestión de por lo menos 3 cosas que quiero que piensen conmigo. Una iglesia saludable es la que siempre produce una iglesia en unidad. La tendencia de nosotros es invertir el orden y luchar por unidad, sin darnos cuenta que la unidad es el producto de la salud. Un matrimonio saludable va a llevar un matrimonio que empieza a tomar el propósito del matrimonio, que el propósito del matrimonio es llegar a ser uno. Dice la palabra de Dios, llegará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Entonces el propósito es llegar a ser uno. Es el propósito del matrimonio. Pero eso no se lleva a cabo simplemente por tratarnos bien o ser más cariñosos o buscar a Dios, todo es importante, pero se lleva a cabo cuando tenemos un matrimonio o un hogar o un trabajo o una nación saludable. Entonces, queremos una iglesia saludable que va a llevar como producto una iglesia en unidad. Y eso, obviamente, aquí es el reto, es que nos lleva a celebrar diversidad. Diversidad. Es obvio desde el principio de la creación que Dios creó a un hombre y a una mujer. Eso automáticamente es un contexto de diversidad. Es un sinónimo de diversidad, pensar en hombre y mujer. Obviamente empieza la población de la tierra, empieza la diversidad, empiezan las lenguas, empiezan las diferentes culturas y diferentes transiciones. Y todo esto que estoy mencionando es para que en el contexto de salud
en el contexto de unidad sea celebrado. Ahora, si ustedes toman esto que estoy hablando y lo ponen en sentido opuesto, iniciamos con una cultura o con una iglesia o con un matrimonio que en lugar de celebrar diversidad, vamos a verlo como una maldición. Es el tipo de persona que se frustra porque no son como yo. El tipo de persona que dice, si tan solo entendieras mi punto de vista y conocieras mi trasfondo, mi sentir, dónde yo he estado, de qué experiencia, nunca me valoras porque tú... Y si me explico, es el tipo de persona que está simplemente pensando que su manera de ver la vida, sus lentes culturales o aún teológicos, se anteponen o se llevan a una supremacía que no me interesa la unidad, me interesa que pienses como yo, que seas como yo, que sientas como yo, que actúes como yo. Y eventualmente no me interesa la salud de la organización o del matrimonio, de la iglesia, me interesa simplemente que las cosas sean como yo. Entonces, piensen en lo que estamos viviendo como iglesia, como familias, piensen en este año que está por iniciar en el 2017, porque el punto del 2017 para nosotros va a ser literalmente celebrar esta cuestión de salud. Inclusive como iglesia puedo pensar diferentes aspectos de lo que Dios ha hecho con nosotros y que han sido buenos. El domingo pasado ustedes, bueno, no les tocó verlo, pero supieron que hubo 4 personas que se bautizaron. Estamos terminando, si es que tenemos 3 candidatos más que están por bautizarse, Dios mediante en próximas semanas, pero hasta ahorita tenemos 24 bautismos que se han llevado a cabo este año. Entonces, para el próximo año queremos llegar a 50, porque una iglesia saludable debe de producir unidad y debemos de, otra vez, abrazar diversidad. Y entonces, involucra crecimiento. Entonces, si pudiéramos terminar el año con 25, con 28 bautismos sería excelente. Si pudiéramos pensar en 50. Este año 2016, ustedes lo vieron, pasaron por esta plataforma aproximadamente 6 misioneros. Y cuando hablo de misioneros, diferentes proyectos con diferentes personas. Y el reto que yo puse a los misioneros para el 2017, porque son parte de nuestra iglesia, el proyecto o el reto no es que este próximo 2017 vayan otra vez a servir a las naciones. ¿Saben cuál es el proyecto? Y eso es lo que yo lo reté desde este verano. Les dije, en el 2017 quiero que ustedes sean los facilitadores que movilicen a nuestra iglesia a ir a las naciones, en lugar de ustedes ir a las naciones nada más, porque es obvio que ustedes quieren ir, por eso fueron, por eso invirtieron de su tiempo, de su dinero, de su esfuerzo, sus vacaciones y se fueron a servir al Señor. Entonces, pensando en lo que viene por delante, pensando en la salud de la iglesia, yo quiero que otra vez observemos algunos detalles que son importantes. Y eso no está en sus hojitas, así es que a lo mejor necesito que lo escriban o que vean, pero ese es a donde vamos por los próximos minutos. Una iglesia saludable, que por lo tanto proyecta o abraza unidad y celebra la diversidad, es una iglesia que deja de ver la doctrina simplemente como concepto o como intelecto, pero lo abraza como un estilo de vida. ¿Qué significa ello? Significa que somos un grupo de personas que las decisiones que tomamos las basamos en lo que creemos. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan tomar decisiones en la vida basado en lo que creo? Eso significa estilo de vida en cuestión de doctrina. Si pensar en una iglesia saludable que proyecta unidad y que celebra diversidad, es el tipo de iglesia que en un momento dado la verdad la pone en un concepto relacional. ¿Qué significa ello? Escuchen lo que les voy a decir. Que el mandato de la Biblia no es estar en lo correcto, es el amarnos unos a otros. Porque es en el contexto de amor, dice la palabra del Señor, Jesús hablando directamente. En esto conocerán que son mis discípulos, que eviten doctrinas falsas, que eviten el infierno, así es como van a saber que son mis discípulos, que sepan más de la Biblia, así van a saber, sí, no, ¿qué dice? En que os améis unos. Inclusive piensen en esto, la razón que muchos de nosotros, si no es que todos, seguimos casados, no es porque aprendimos a estar en lo correcto o a hacer lo correcto, que es importante, pero aprendimos que aun cuando yo estaba en lo correcto y ella no estaba en lo correcto, aprendimos a amarnos. ¿Sí me explico? Es la cuestión de entender que la verdad se experimenta en una cuestión relacional, no nada más en concepto. Y lo último es, imagínense, porque es el proyecto, una iglesia saludable que proyecta o expresa unidad, o un matrimonio que eventualmente abraza o celebra diversidad, es el tipo de iglesia que fe y arrepentimiento dejan de ser un evento del pasado. ¿Cuándo acepté a Cristo? ¿Cuándo me bauticé? ¿Cuándo fui al campamento de jóvenes y allá el Señor me tocó? Eso es importante y qué bueno que suceda. Pero imagínense una vida de arrepentimiento y una vida en la cual ejerce la fe como una situación constante que eventualmente me asemejo a Cristo.
como un estilo de vida. ¿Por qué? Porque ustedes y yo sabemos que si vamos a caminar en salud y vamos a crear unidad y vamos a celebrar diversidad, es cuestión de tiempo. Vamos a requerir volver a poner nuestra fe en Cristo, en el sentido de poder creer que aun cuando la situación se ve complicada, el Señor tiene mejores planes para nosotros. Es literalmente cuestión de tiempo que en cuestión de diversidad, en cuestión de unidad, en cuestión de salud, eventualmente nos vamos a lastimar unos a otros. ¿Y qué requiere eso? Que nos arrepintamos. De tal manera que necesitamos ver que la meta de fe y arrepentimiento no es simplemente un evento del pasado que me garantiza el evadir o el evitar el infierno en el futuro, sino que esto que sucedió en el pasado es el principio de una intencionalidad en decisión que me hizo convertirme en un aprendiz el resto de la vida, porque ahora, dice Pablo, no es que lo haya alcanzado, pero una cosa hago, olvido todo lo que está y prosigo ¿hacia dónde? Prosigo a similitud a Cristo. Entonces, arrepentimiento y fe tiene que ser algo que estemos constantemente constituidos. Sí, por eso es que Él nos lleva en el primer versículo del capítulo 4, primer versículo de Efesios, nos lleva en la parte práctica de esta carta. ¿Qué significa ello? Que Pablo, escritor de básicamente 13 de 27 cartas, él divide sus escritos entre la parte doctrinal y la parte práctica. Doctrinal y práctica. Por favor, escuchen lo que voy a decir. Parte doctrinal y práctica. Esta es la parte donde Pablo va a decir, esto es todo lo que implica en todo lo que he dicho. Capítulos 1 al 3 es la doctrina, es la teoría, es lo profundo de la Biblia. Y ahora en el capítulo 4 inicia a hablar de lo que significa. ¿Qué significa? Significa lo siguiente. Si vamos a hacer una iglesia de unidad, como producto de salud, que abraza o celebra diversidad, tenemos que vernos de esa manera. Que dice Pablo, por eso yo, dice Pablo, yo, que estoy, ¿cómo estoy? Estoy preso. ¿Y estoy preso por cuál razón? En otras palabras, si vamos a hacer una iglesia que celebramos este tipo de contexto de vivir en unidad, porque aparentemente esas iglesias en la provincia de Éfeso vivían en una condición no saludable, que había producido división y que eventualmente su diversidad, en este contexto, la diversidad de color de piel, de idioma, de costumbres, se había convertido en un ídolo. ¿Sí captan lo que estoy diciendo? El punto aquí no es eliminar diversidad, el punto es ponerle en una perspectiva donde todos sin excepción veamos nuestra vida, veamos nuestro contexto, nuestro trasfondo, nuestra experiencia literalmente por debajo del señorío de Cristo, de tal manera que nos veamos como presos, encarcelados de parte de nuestro Dios. Ahora, Pablo obviamente aquí no está hablando en un contexto figurativo o en un contexto simbólico, pero está hablando en un contexto literal, porque esa es una de las cartas que él escribe de prisión. Él está encarcelado en ese tiempo. Y en este caso es irónico, pues véanme tantito, es irónico que Pablo literalmente siendo puesto en grilletes o en cadenas, y la Biblia enseña o la historia enseña también que eran encarcelados o eran encadenados a soldados romanos, donde literalmente estaban conectados a él. Es irónico que en ese contexto de estar limitado, él escribe con la libertad del evangelio de proclamar, de tal manera que 2000 años después tenemos esa libertad proyectada. ¿Qué implica ello? Que aparentemente como nación, como personas, estamos en una nación donde proclamamos libertad y al parecer vivimos encadenados a literalmente ser ídolos de nuestra diversidad, a estar frustrados porque queremos alcanzar unidad y queremos mejores relaciones matrimoniales, pero al parecer es difícil lidiar con los hijos, lidiar con la suegra, lidiar con los hermanos, lidiar con los cuñados, especialmente en una temporada como esta, donde forzosamente tenemos que vernos, ¿no es cierto? Porque ahí viene el tío, y ahí viene el primo, y ahí viene al que nunca le hablamos, pero pues es Navidad y tenemos que juntarnos. Y batallamos en ser una nación o una iglesia saludable. ¿Qué implica ello? Escuchen lo que les voy a decir. Que la verdadera libertad se encuentra sola y es exclusivamente cuando somos presos del evangelio. ¿Sí captamos eso? La verdadera libertad existe cuando el hombre tiene la habilidad de hacer lo correcto. Y el hombre no puede hacer lo correcto a menos que sea preso de Cristo Jesús, a menos que seamos literalmente sometidos a Cristo. Dice él, por lo tanto, si ahora que soy preso, ahora que estoy literalmente bajo esto que es el Señor, es que les ruego y les urjo, les estoy poniendo esta presión para que, ¿qué cosa? ¿Qué necesito que hagan? Quiero que vivan ¿de qué? Quiero que vivan de una manera en la cual léalo conmigo, que sea digna. Aparentemente estaban viviendo una manera, ¿qué es lo opuesto a digno? Indigno. Estaban viviendo de una manera indigna.
Estaban viendo una manera en la cual no estaban dando buena fama o buena reputación. ¿A quién? Literalmente al cual hemos sido presos. Habíamos proclamado estar presos delante de Dios, de tal manera que dice, vivan dignos, vivan de manera digna del llamamiento que han... Ahora, eso es importante, escuchen lo que voy a decir, porque eso es lo hermoso del Evangelio. Una de las razones por qué vivimos o somos llamados a vivir bajo la sumisión a Cristo y literalmente a ser presos de Cristo, véanme tantito, es porque Cristo es quien nos ha llamado. Cristo, vean lo que dice al final del versículo, Él puso en nosotros, como dice Juan el Bautista, dice Pablo, dice Jeremías, escuchen lo que dicen esos hombres en la Biblia. Ellos dicen, desde el vientre de mi madre, ¿qué dice? El Señor me escogió. ¿Recuerdan esas palabras de Juan el Bautista, de Jeremías, de Pablo? Hablan de que desde el vientre, inclusive el rey David habla y como dice, aún en pecado me concibió mi madre. Está hablando de esa cuestión de que aún en el vientre, ¿sí? cuando todavía no nacíamos en este mundo, el plan de Dios estaba trazándose en nuestras vidas. Entonces piensen en esto, el llamado que hemos recibido, vean esto, el llamado que hemos recibido tiene que producir una vida digna. A diferencia, lo que no está diciendo la Biblia es que vivamos dignamente para recibir un llamado. ¿Sí ven la diferencia? No estamos aquí para portarnos bien, para que Dios nos bendiga. Porque Dios nos ha bendecido, nos debemos de portar bien. Ese es el Evangelio. Esa es la razón por qué el ser preso de Jesucristo literalmente es un recordatorio de la maravillosa gracia y el llamado de Cristo. Bueno, en el contexto de nosotros como iglesia, ese llamado tiene que o implica diferentes cosas, y aquí es donde quiero que vean ello. Involucra literalmente un tripié, y es por eso que han traído uno de esos aquí conmigo, porque quiero que vean este tripié. Obviamente tripié implica que son tres maneras o tres sostenes de este aparato, que eventualmente, obviamente aquí tiene para sostener algo más grande, pero nosotros como cristianos creemos que esta experiencia es tripartita. ¿Qué implica ello? Vean lo que acabamos de leer. Implica que hay un llamado que es soberano de Dios y es una de las patas, es una de lo que sostiene. Dios en su soberanía nos llama, pero así como Él nos llama, tenemos que responder a ese llamado. Es la segunda de ellas. Pero el tercero de ellos, que es aparentemente lo que estaba olvidando estas iglesias, que hay una tercera que implica que Dios llamarme, yo responder, implica vivir una vida en consagración. Y esta vida en consagración es reflejada en cómo experimentamos la salud de nuestra familia, de nuestra iglesia, de nuestra nación. Es reflejada porque imagínense, pensar en dos personas, en un hombre y una mujer consagrados a Dios, produce salud. En otras palabras, lo que no podemos hacer es tratar de llevar a cabo esta experiencia solamente con dos patas. Porque si yo trato de sostener esto con dos patas, ¿qué creen que va a pasar? ¿Sí me explico? No es un tripié saludable. No está cumpliendo su función. Y cuando la iglesia simplemente dice, oh, Dios me escogió, y por lo tanto yo respondí, y otra vez lo hacemos un evento del pasado, cuando yo respondí al Evangelio, pero no estoy viviendo una vida consagrada, o como esposo, no estoy viviendo una vida que refleja la esencia de Cristo. Esa es la razón por qué el matrimonio se ve que va para abajo. ¿Qué si solamente lo hago con una sola pata? ¿Qué si solamente lo baso en tratar una vida que sea agradable a Dios? Porque como conozco la Biblia, como estoy en la iglesia todo el tiempo, yo sé cómo debo de portarme. Pero se me olvida que Dios me ha llamado, se me olvida que yo nunca he respondido al Evangelio realmente y no soy salvo, y por lo tanto trato de sostenerlo en una sola pata. ¿Creen que se puede hacer eso? ¿Creen que solamente una pata sea suficiente? Por eso es que tiene que ser un tripié. Tienen que ser tres ellos. Tiene que ser una composición de tres cosas. Sí, en nuestro caso como iglesia, esa experiencia la vivimos cada año, pero esa es la foto de hace 2 años. Hace 2 años tomamos un grupo de personas que literalmente sintieron un llamado de parte de Dios para servir en Alemania. Literalmente ese llamado se encarnó o se puso en una respuesta, y este grupo de personas invirtieron miles de dólares, invirtieron de sus vacaciones, invirtieron de su tiempo, de su esfuerzo. Aprendimos a literalmente someter nuestra agenda a algo más grande que nuestra agenda. Aprendimos a convivir con personas de culturas diferentes, aprendimos ciertas palabras que son clásicas de su idioma, de tal manera que toda esta experiencia, sí, de poder vivir la salud, de poder experimentar unidad y expresarla en celebrar diversidad. Esa foto que está ahí, que yo sé que no alcanzan a ver a todos, pero esa foto algo tiene en común.
Yo sé que la mayoría se ve en color así oscuro como el mío, y sé que la mayoría somos hispanos ahí, pero créanme, esa foto algo le caracteriza: diversidad. Y las experiencias en Alemania han sido un éxito grandísimo, no porque nos llevamos bien, no porque todos pensamos igual, pero porque entendemos que es una combinación de que Dios nos llama a las naciones, de que la gente responde tangiblemente a ello, y que eventualmente nuestra vida tiene que ir en conjunto o a la par con lo que estamos predicando. Sí, por eso es que en el contexto de familia, eso es una cosa que necesito dejar bien en claro lo que estamos hablando. La salud de una iglesia que produce unidad y celebra diversidad tiene que ser puesta en un contexto de una relación de pacto. Este tripié que acabo de ilustrar para ustedes está puesto en un llamado que es la gracia de Dios, en una respuesta que es mi respuesta a la gracia de Dios, y en una vida consagrada. Por favor, escuchen esto: no hay persona que pueda responder al evangelio si Dios no le habla primero, y no hay persona que pueda usar la tercera pata del tripié por sí mismo y mantener una vida consagrada si el Señor que le llamó no lo está sosteniendo. Por eso es que tenemos la palabra de Dios escrita, la palabra de Dios hecha carne, que es Navidad, estamos por celebrarlo, y tenemos a su Espíritu, que es el que nos sostiene. Entonces, en un contexto de pacto, hay un pacto entre Dios y nosotros, es que hablamos de esta relación de salud. ¿Qué implica ello? Que en el centro ustedes ven a mamá y a papá, en el concepto de familia, porque la familia es un pacto. Encontramos a mamá y a papá que literalmente ellos, en función, no en esencia, no es que sean más importantes o más valor, pero en cuestión de función, tienen que sentar la agenda hacia dónde va esto. Obviamente en la cultura que vivimos muchas veces no es el caso. Muchas veces son los hijos que sientan la agenda, y tristemente tenemos mamás que son excelentes mamás, pero batallan para ser esposas. Tenemos padres que son excelentes trabajadores, simplemente no ven por la necesidad de sus esposas. El punto que estoy tratando es este: en función somos diferentes, en esencia somos los mismos. De tal manera que vean, en el centro está papá y mamá, como aquellos que están guiando, o son los que, como vemos en las orillas aquí, tenemos unos termostatos. ¿Sí? Esos termostatos tienen dentro de ellos un termómetro. ¿Sí ven la diferencia? Termostato, termómetro. El termómetro lee la temperatura del cuarto. El termostato es el que sienta la temperatura. Entonces, si ustedes pueden pensar en el círculo negro, ese no es termómetro, es termostato. Papá y mamá, sí, es el trabajo en función de sentar la temperatura de la familia, o de la salud de la familia en este caso. Entonces, cuando ven a los hijos, pensando en matrimonios que todavía se avientan a tener 4 hijos, lo cual obviamente cada vez va disminuyendo eso, pero es obvio que cada hijo es diverso, ¿no es cierto? Cada hija piensa diferente, siente diferente, es parte de cómo Dios nos hizo. Pero lo interesante es esto, que el padre y la madre, cuando cumplen su función, basado en que todos somos exactamente igual en valor delante de Dios, basado en una relación de pacto, literalmente eso se convierte en algo saludable. Sí, por eso es que esa salud se refleja de esta manera, dice Pablo. Ya que ustedes y yo vivimos o estamos buscando una relación de pacto con Dios que nos lleva a una relación saludable, ahora necesitamos ser, ¿qué cosa? ¿Qué es la primera cosa que demanda Pablo de nosotros? Aparentemente no estaban siendo, ¿qué es lo opuesto a humilde? ¿Altivo? ¿Soberbio? ¿Sí? ¿Creerse el centro del universo? Sí, está diciendo Pablo, necesitan ser siempre, ¿qué cosa? Sí, en la Biblia solamente dos personajes son descritos como humildes. El primero es Jesús, obviamente, Cristo es descrito como humilde, y el segundo es Moisés. Entonces Pablo está diciendo, necesitan moverse en esa categoría. Si entendemos lo que es una relación o una vida de salud, tenemos que ser personas que nos describa la humildad. Tenemos que ser, ¿qué cosa? Amables, tenemos que ser pacientes. ¿Recuerdan eso? Tenemos que ser pacientes, tenemos que ser, ¿qué cosa? Tolerantes unos con otros. ¿De qué manera? Lo dije hace rato, el punto no es tener la verdad, el punto es ¿qué? Es amarnos unos a otros basado en la verdad. La verdad tiene que llevarnos a amarnos, por lo tanto tenemos que tolerarnos unos a otros. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que tolerarnos unos a otros? Porque hace algunos años muchos de nosotros andábamos caminando en esta vida así, con una sola pata. Y andábamos como enemigos de Dios. En su misericordia el Señor hizo un llamado en nosotros, en su misericordia respondimos a ese llamado, y así como el Señor nos toleró para darnos el tripié, tenemos que tolerarnos unos a otros, porque Dios nos ha tolerado a nosotros. Vean lo que dice en el versículo 3, esfuércense, hagan el esfuerzo. ¿De qué cosa? Está hablando de intencionalidad, de que esto no sucede por accidente.
Esfuércense en mantener, no unidad entre vosotros. ¿Qué tipo de unidad? Acuérdense de esto. Quien me llamó, la primer pata, quien me llamó no fue mi esposo, ni mi mamá, ni mis hijos. ¿Quién me llamó? Me llamó Dios. Por lo tanto, mi compromiso en responder al llamado, esta primer pata que produce la segunda pata o el segundo brazo de este tripié, si esta experiencia está basada en que, dice la palabra de Dios, mantengan la unidad del Espíritu. Es la unidad entre mi persona con Dios. No puedo seguir culpando las circunstancias o el nuevo presidente o la incertidumbre del futuro. No puede ser eso lo que me hace caminar en la vida o tratar de mantener mi economía o mis emociones de esta manera. Es tiempo de que hombres y mujeres literalmente tomemos responsabilidad de nuestras acciones basado en la descripción que les acabo de dar. Hombres y mujeres que seamos humildes, que seamos amables, que seamos pacientes, que seamos tolerantes, que literalmente tolerancia es que el rendirnos no es opción, de que vamos a seguir hacia adelante y de que literalmente nos esforcemos en ¿qué? Nos esforcemos en no esperar a que se llegue el domingo para que alguien en una plataforma como esta me hable de la palabra de Dios. Tengo que aprender a leer este libro, tengo que amar este libro, tengo que aprender a tomar decisiones basadas en este libro, de tal manera que esa unidad en el Espíritu produzca ¿qué cosa? El vínculo de ¿qué? Sí, vínculo de la paz significa simplemente que todas nuestras agendas son sometidas a algo más grande o más importante que nuestras agendas, que nuestras experiencias personales. Véanme tantito. Y me encanta el hecho que tenemos 3 cultos. Y me encanta el hecho que literalmente nuestros muchachos que están aquí arriba, dirigiendo la alabanza, ellos se adaptan a los 3 cultos y dirigen el primer culto con himnos. El segundo culto lo acaban de experimentar. El tercer culto va a ser un poquito diferente. Todo eso es importante. Véanme tantito. No hay iglesia sobre la faz de la tierra y la historia de la humanidad que se va a mantener por hacer adoración o música para complacer las preferencias personales. No existe tal cosa. Nos mantenemos, y no estoy en contra de lo que hacemos, simplemente estoy diciendo que esto no puede ser la base de por qué somos una iglesia. ¿Sí me explico? Somos una iglesia porque hemos aprendido a unirnos al Espíritu Santo. Hemos aprendido a que anteriormente éramos enemigos de Dios y ahora somos literalmente hijos de Dios, de tal manera que el propósito es, y aquí es donde quiero que entiendan esto, el propósito en sus hojitas es simplemente reflejar la esencia de Dios. Esa es la razón por qué estamos aquí, porque la salud de nuestra organización, de nuestro organismo, de la familia, es para desplegar quién Dios es. Y si hay alguna tela de duda de quién es Dios, la manera más fácil es simplemente enseñarle al mundo lo que la vida es sin Dios. Y eso se le llama la caída del hombre. En Génesis capítulo 3, el hombre decidió vivir sin Dios. Entonces, por eso hemos dicho anteriormente, tenemos que presentar las malas nuevas del Evangelio para presentar las buenas nuevas del Evangelio. Tenemos que, en el contexto de unidad y de amor, celebrar, escuchen esto, celebrar diversidad sin postrarnos o adorar diversidad. Valoramos quién eres tú, pero el valor que tú tienes en el contexto de la palabra de Dios está basado en aquel que inició el primer brazo, la primer pata, que es el llamado de Dios, que pensó en mí, en su misericordia, me dio la habilidad de responder al llamado, y ahora, basado en estas 2 experiencias, es que la tercera es donde yo empiezo ahora a caminar en consagración. Por eso es que Pablo termina diciendo esto en el versículo 4. Hay un solo cuerpo. Hay un solo, ¿qué cosa? Espíritu. Así como también fueron ustedes llamados a una sola certidumbre. ¿Cuál es la certidumbre que tenemos? De que un día los cielos, ¿qué va a pasar con los cielos un día? Al sonido de la trompeta. Se van a abrir y literalmente con voz de mando, con voz de arcángel, no viene el Cordero Santo de Dios. ¿Quién viene? El León de Judá. No viene a perdonar los pecados, viene a juzgar los pecados. ¿Sí captamos? Eso es cierto. Eso es, no sabemos cuándo, es un futuro, no sabemos la hora, y eso es lo que causa este estira y afloja, y es lo que hace tan difícil mantener este tripié, porque quisiéramos tener hora. No sabemos la hora, pero tenemos la certidumbre de que un día viene por segunda vez. Un día viene a reclamar lo que le pertenece a Él. ¿Quién le pertenece a Él? No la iglesia que se mantuvo así.
No la iglesia que anduvo brinque porque nunca se pudo llevar bien. No los matrimonios que simplemente dijeron, mira, nada más con que no nos divorciemos, está bien la cosa. No importa cómo vivamos, no importa cómo gastemos nuestro dinero, no importa cómo criemos a los hijos, nada más con, ¿sí me explico? Si ese no es el propósito. Cristo viene por segunda vez por una iglesia que ha aprendido a vivir en esta experiencia de tripié, de tal manera que aprende a vivir, de tal manera que tiene esa esperanza, certidumbre. Por eso es que decimos, hay un solo, sí, otra vez, un solo Señor de esta experiencia. Hay una sola, léalo conmigo, una sola fe. Hay un solo bautismo, porque esto es una iglesia saludable en un contexto de un tripié. Es la que va a presentar a un solo Dios y va a presentar a un solo Padre, y este Padre que está por sobre todos y está por medio de todos y está entre todos, es el Dios que estamos predicando en este lugar. Pero mucho va a depender de que esta experiencia, vean lo que dicen sus hojitas, esa experiencia se lleve a cabo basado en que no es simplemente que sea, sí, Dios como creador, pero acabamos de leerlo, que sea nuestro Padre. En otras palabras, nos movemos de simplemente abrazar esta cuestión de unidad basado en salud que celebra diversidad. Y es interesante que presentamos ese reverso, esa experiencia en dirección opuesta a lo que pasó en la caída del hombre. Pero ahora, en lugar de simplemente decir Dios es creador de las cosas, ahora Dios es mi Padre. Sí, esta mañana, esta experiencia es de que Dios no solamente es creador, pero Dios es mi Padre. Déjenme orar con ustedes y pensar en lo que está hablando la palabra de Dios. Can we get the lights, please, guys? Vean cómo termina esto, porque aquí es donde vamos a concluir. Pablo, hablando a su iglesia, a las iglesias, se mueve de la cuestión plural a singular y le recuerda a la iglesia, a cada uno de nosotros. ¿Sí ven lo que está pasando? A cada uno de nosotros, sin excepción, a cada uno de nosotros se nos ha dado, ¿qué cosa? Se nos ha dado gracia. A cada uno de nosotros, cuando éramos, dice Romanos 5:8, cuando estábamos aún muertos en pecado, Cristo, ¿qué hizo Cristo? Murió por nosotros. Cada uno de nosotros que en un momento dado éramos enemigos de Dios, el Señor, no considerando lo que habíamos hecho, Él nos da de su gracia. Por favor, escuchen lo que estoy diciendo. Toda persona que se olvida de la gracia de Dios es el tipo de persona que eventualmente va a batallar en dar gracia. Si esta mañana tú estás batallando y te has movido en amar a tus enemigos, de tolerar a los demás, y simplemente estás tratando de literalmente pasar esto, porque como ya estás aquí, ya estás en ese matrimonio, es tu cuñado, lo que sea, sí, no has entendido que hace 2000 años el Señor nos dio gracia, y esa gracia nos fue dada a través de una persona, y esa persona es Cristo. Y es por eso que esta mañana Cristo es el que ha de repartir esos dones. Voy a invitar a los muchachos que pasen aquí al frente conmigo, porque vamos a adorar a nuestro Dios, porque esa gracia se ha encarnado en nuestras vidas. Esta gracia se ha hecho presente. Esa gracia existe en nuestro mundo. Esa gracia está disponible a todo aquel que quiera tener una relación con Cristo Jesús. Y esta mañana, si tú nunca has abierto tu vida o has declarado la necesidad de esa gracia, yo quiero invitarte a que a lo mejor por primera vez te muevas de simplemente entender lo que es gracia a experimentar lo que es gracia. De simplemente reconocer que hemos fallado a literalmente abrazar por primera vez a aquel que nunca falló y que es perfecto. Y en su perfección Él muere, Él desciende hasta lo más profundo de la muerte y Él conquista la muerte para darnos vida en esta mañana. Por eso Pablo dice, a cada uno de nosotros se nos ha dado, ¿qué cosa? Gracia. ¿Se pueden poner de pie? Esa gracia ha sido dada para administrarla, para compartirla, y a lo mejor esta mañana es tiempo en que empezamos nosotros a administrarla y a compartirla unos con otros.